En el corazón de Escandinavia, donde los fiordos se encuentran con el mar embravecido, se esconde un misterio que ha cautivado a generaciones de exploradores y aventureros, los tesoros perdidos de los vikingos. Estos guerreros legendarios, conocidos por su ferocidad y su espíritu aventurero, acumularon riquezas inimaginables durante sus incursiones y viajes comerciales. Sin embargo, muchos de estos tesoros se perdieron en el tiempo, enterrados en lugares secretos o hundidos en las profundidades del mar. Acompáñanos en un viaje fascinante a través de la historia y el misterio, en busca de los tesoros perdidos de los vikingos. Exploraremos antiguas leyendas, descifraremos enigmáticos mapas y seguiremos las pistas dejadas por estos guerreros audaces. ¿Seremos capaces de desentrañar el misterio y descubrir las riquezas ocultas? Capítulo 1. El tesoro de Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok, un caudillo vikingo legendario, fue conocido por sus audaces incursiones y su inmensa riqueza. Se dice que acumuló un tesoro de oro, plata y joyas durante sus viajes por Europa. Según la leyenda, este tesoro fue enterrado en un lugar secreto en Escandinavia, custodiado por espíritus y maldiciones. El paradero del tesoro de Ragnar Lodbrok se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia vikinga. Se han realizado numerosas expediciones para encontrarlo, pero todas han fracasado. Algunos creen que el tesoro fue robado por los enemigos de Ragnar, mientras que otros creen que sigue enterrado en algún lugar de Escandinavia, esperando a ser descubierto. Las sagas vikingas, que son relatos épicos de la historia y la mitología vikingas, contienen algunas pistas sobre el tesoro de Ragnar Lodbrok. En una de las sagas, se dice que el tesoro fue enterrado en una isla en el lago Mälaren, en Suecia. Se han encontrado monedas y joyas de la época de Ragnar Lodbrok en varios lugares de Escandinavia, lo que sugiere que el tesoro podría estar disperso en varios lugares. Algunos arqueólogos creen que el tesoro de Ragnar Lodbrok podría estar enterrado en un túmulo funerario vikingo que aún no ha sido excavado. En el siglo XIX, un grupo de exploradores suecos emprendió una búsqueda del tesoro de Ragnar Lodbrok en la isla de Björkö, en el lago Mälaren. Excavaron durante varios meses, pero no encontraron ningún tesoro. Sin embargo, descubrieron los restos de un asentamiento vikingo, que se cree que fue la capital del reino de Ragnar Lodbrok. Capítulo 2. El oro de Erik el Rojo. Erik el Rojo, un explorador vikingo que descubrió Groenlandia, también se dice que acumuló un gran tesoro durante sus viajes. Se cree que este tesoro fue enterrado en algún lugar de Groenlandia, junto con las herramientas y armas que utilizaron los vikingos para sobrevivir en este inhóspito territorio. El paradero del oro de Erik el Rojo es otro gran misterio de la historia vikinga. Se han realizado varias expediciones para encontrarlo, pero todas han fracasado. Algunos creen que el oro fue robado por los enemigos de Erik el Rojo, mientras que otros creen que sigue enterrado en algún lugar de Groenlandia. Las sagas vikingas contienen algunas pistas sobre el oro de Erik el Rojo. En una de las sagas, se dice que el oro fue enterrado en un lugar llamado Brattahlid, que era el asentamiento de Erik el Rojo en Groenlandia. Se han encontrado monedas y joyas de la época de Erik el Rojo en varios lugares de Groenlandia, lo que sugiere que el oro podría estar disperso en varios lugares. Algunos arqueólogos creen que el oro de Erik el Rojo podría estar enterrado en un túmulo funerario vikingo que aún no ha sido excavado. En el siglo XX, un grupo de arqueólogos daneses emprendió una búsqueda del oro de Erik el Rojo en el sitio de Brattahlid. Excavaron durante varios años, pero no encontraron ningún oro. Sin embargo, descubrieron los restos de un asentamiento vikingo que se cree que fue el hogar de Erik el Rojo. Capítulo 3. El tesoro del barco de Osever. El barco de Osever, un barco vikingo del siglo IX, fue descubierto en Noruega en 1904. En su interior se encontraron una gran cantidad de objetos valiosos, incluyendo joyas, armas y textiles. Se cree que este barco fue utilizado para transportar tesoros y ofrendas a los dioses vikingos. El origen del tesoro del barco de Osever es un misterio. Algunos creen que el tesoro fue acumulado por los vikingos durante sus incursiones y viajes comerciales, mientras que otros creen que fue un regalo de los dioses. Los objetos encontrados en el barco de Osever son de una calidad excepcional, lo que sugiere que fueron creados por artesanos expertos. Algunos de los objetos encontrados en el barco de Osever son únicos en su tipo, lo que sugiere que fueron hechos a medida para un propósito específico. Se han encontrado objetos similares al tesoro del barco de Osever en otros lugares de Escandinavia, lo que sugiere que los vikingos tenían una red comercial y cultural bien desarrollada. Los arqueólogos siguen estudiando el tesoro del barco de Osever para tratar de comprender su origen y su significado.
Han realizado análisis científicos de los objetos encontrados en el barco y han comparado estos objetos con otros objetos encontrados en Escandinavia y en otras partes de Europa. Capítulo 4. El tesoro del naufragio de Sutton Hoo. El naufragio de Sutton Hoo, descubierto en Inglaterra en 1939, es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. En su interior se encontraron los restos de un barco vikingo del siglo VII, junto con una gran cantidad de objetos valiosos, incluyendo un casco de oro, armas y joyas. Se cree que este barco fue utilizado por un rey vikingo para transportar tesoros y ofrendas a los dioses. El origen del tesoro del naufragio de Sutton Hoo es un misterio. Algunos creen que el tesoro fue acumulado por los vikingos durante sus incursiones y viajes comerciales, mientras que otros creen que fue un regalo de los dioses. Los objetos encontrados en el naufragio de Sutton Hoo son de una calidad excepcional, lo que sugiere que fueron creados por artesanos expertos. Algunos de los objetos encontrados en el naufragio de Sutton Hoo son únicos en su tipo, lo que sugiere que fueron hechos a medida para un propósito específico. Se han encontrado objetos similares al tesoro del naufragio de Sutton Hoo en otros lugares de Inglaterra y en Escandinavia, lo que sugiere que los vikingos tenían una red comercial y cultural bien desarrollada. Los arqueólogos siguen estudiando el tesoro del naufragio de Sutton Hoo para tratar de comprender su origen y su significado. Han realizado análisis científicos de los objetos encontrados en el barco y han comparado estos objetos con otros objetos encontrados en Inglaterra y en otras partes de Europa. Capítulo 5. La búsqueda moderna de los tesoros vikingos. En la actualidad, muchos exploradores y arqueólogos siguen buscando los tesoros perdidos de los vikingos. Utilizan tecnología moderna, como detectores de metales y sonar, para explorar lugares remotos y buscar pistas que puedan llevarlos a estos tesoros ocultos. Los detectores de metales modernos son mucho más sensibles que los detectores de metales que se utilizaban en el pasado. Esto significa que los exploradores y arqueólogos ahora pueden detectar objetos metálicos enterrados a mayor profundidad. El sonar es una tecnología que utiliza ondas de sonido para crear imágenes del fondo del mar. Esto significa que los exploradores y arqueólogos ahora pueden buscar objetos hundidos en el mar con mayor precisión. Los drones son aviones no tripulados que se pueden utilizar para explorar lugares remotos y tomar fotografías y vídeos de alta resolución. Esto significa que los exploradores y arqueólogos ahora pueden explorar lugares peligrosos o de difícil acceso sin poner en riesgo sus vidas. En los últimos años, se han realizado varios descubrimientos importantes relacionados con los tesoros perdidos de los vikingos. En 2015, un grupo de arqueólogos descubrió un tesoro de monedas de oro y plata en la isla de Man, en el mar de Irlanda. En 2017, un grupo de exploradores descubrió un barco vikingo hundido en el fondo del mar Báltico. En 2019, un grupo de arqueólogos descubrió un túmulo funerario vikingo intacto en Noruega. El misterio de los tesoros perdidos de los vikingos sigue cautivando a la humanidad. ¿Seremos capaces algún día de descubrir todos estos tesoros ocultos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir explorando la historia y la cultura de los vikingos y soñar con los tesoros que aún podrían estar esperando a ser encontrados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y el misterio. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima aventura.